¿Te pasa que terminas una reunión, una exposición, una jornada importante y en lugar de sentir alivio te quedas repasando en bucle lo que dijiste mal o la cara que puso alguien en un momento concreto? Por fuera pareces una persona competente, responsable, muy preparada, pero por dentro vives con el miedo constante a que cualquier momento descubran que no eres tan válida o tan válido como pareces. ¿De verdad te encanta ser una persona de alto rendimiento? ¿O simplemente temes que descubran que eres un fraude? La mayoría de la gente cree que su incansable ética de trabajo es un don, una simple manía, un rasgo de personalidad. Pero la realidad clínica es otra. A menudo el perfeccionismo es un mecanismo de supervivencia. Este mecanismo de supervivencia está desencadenado por las críticas de la infancia. Hoy vamos a descifrar cómo esas primeras voces crearon los límites invisibles que hoy van a determinar tu agotamiento actual, tu estado actual. Si trabajas mucho, rindes mucho, pero nunca llegas a sentir que haces suficiente, quédate, porque este vídeo es para ti. Cuando hablamos de perfeccionismo en el trabajo, tendemos a pensar que el problema es la falta de gestión del tiempo. Pero el perfeccionismo herido no nace en la oficina, nace mucho antes. Nace en contextos infantiles donde equivocarse tenía un peso emocional demasiado grande, donde fallar equivalía a decepcionar o a dejar de ser valioso. Para que entiendas cómo se ve esto en la vida real, quiero contarte hoy en día el caso de Daniel, una persona de mi práctica clínica. Soy Alieti Fernández, doctora en psicología, especialista en trauma y apego. Y dentro del contexto profesional veo muchísimas personas con muchísima exigencia. Daniel acababa de aprobar una oposición muy dura y al poco tiempo le tocó dar su primera ponencia. Preparó el contenido muy bien, estudió y ordenó la presentación con el cuidado de cualquier persona, es sumamente responsable y realmente la ponencia le salió bien. No fue perfecta, pero salió bien. Hubo pequeños errores verbales y alguna pregunta técnica del público que no supo responder con toda la perfección que hubiese podido hacer. Pero bueno, esto es lo normal, lo humano, lo que nos pasa a cualquiera, a cualquier profesional hablando en directo, delante de otras personas. Pero la cuestión fue que al terminar su mente, la mente de Daniel, no se acordaba de nada de lo que le había salido bien. No registró ni su valentía, ni el éxito global, únicamente registró, guardó aquello que él vivió como amenazante. Empezó a revisar mentalmente cada detalle, cada frase y cada posible fallo. No celebró su éxito, no descansó, se castigó durante días. En sesión, Daniel me decía una frase que resume perfectamente el núcleo del problema. Me crucifico yo solo. Me confesó que pasaba noches enteras rumiando un desliz o el haber saludado a un directivo o a un jefe confundiéndose de nombre, pensando, se van a creer que soy un subnormal y que realmente no sé nada. Aquí es donde se cruzan el perfeccionismo herido y el síndrome del impostor, a través de una distorsión cognitiva muy destructiva, el pensamiento dicotómico de blanco o negro. La regla real de Daniel era, o me sé todo a la perfección y no tengo fallos, o soy un impostor y he aprobado esta oposición, pues por suerte. Y como la perfección absoluta es imposible, vives permanentemente en deuda contigo mismo, contigo misma. Para protegernos de ese dolor, nuestro sistema nervioso aprende una estrategia subconsciente. Vigilarse y corregirse antes de que lo hagan los demás. Años después, en nuestra vida adulta, esto se convierte en lo que llamamos una personalidad aparentemente eficiente, brillante y comprometida. Pero por debajo lo que sostiene tu rendimiento es el miedo crónico a no ser suficiente.
Y esto no solo es un proceso mental, tiene costes fisiológicos reales. Desde la perspectiva de la teoría polivagal, el perfeccionismo herido es un estado de supervivencia. Cuando el sistema nervioso asocia el error con el peligro de ser rechazado, el cuerpo entra en una movilización simpática de lucha o de huida. Tu exigencia laboral es tu sistema nervioso luchando a través del sobreesfuerzo para no ser expulsado de la tribu por el miedo a no pertenecer, a ser rechazado. A nivel subcortical, la amígdala no distingue entre el atraque de un depredador y el pánico a cometer un desliz en una presentación. Investigaciones clínicas han demostrado que las personas con rasgos de perfeccionismo autocrítico muestran una reactividad neuroendocrina desproporcionada. Al enfrentarse a una evaluación, su eje de estrés se dispara, liberando niveles de cortisol excesivos, significativamente más altos y prolongados. ¿Qué significa esto? Significa que tu cuerpo está inundado de hormonas del estrés de forma crónica. Tu variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye y tu ventana de tolerancia se estrecha drásticamente. Cualquier pequeño imprevisto laboral se vive como una catástrofe absoluta. Estudios sobre la reactividad prolongada del estrés confirman que el perfeccionista autocrítico no se recupera al terminar la tarea. El cortisol sigue elevado horas e incluso días después, lo que altera el ritmo diurno del organismo, provocando un pico de cortisol anormal justo al despertar. Por eso tu cerebro está siempre activo. Por eso, aunque tu jornada termine, sigues atrapado en la rumiación nocturna, desgastando tu energía, bloqueando tu digestión y destrozando tu sueño. El coste oculto del perfeccionismo es vivir en un cuerpo permanentemente agotado que ha olvidado cómo registrar la seguridad. Andar así por la vida nos pasa una factura clínica altísima. El perfeccionismo desadaptativo es uno de los predictores más sólidos del burnout y la depresión. Estudios metaanalíticos recientes revelan que las personas con altos niveles de perfeccionismo autocrítico tienen hasta un 50% más de probabilidades de desarrollar el síndrome del burnout. Y no se trata del volumen de trabajo lo que nos quema, es la incapacidad interna de registrar el descanso sin culpa. En la psicología del trabajo esto se explica a través del sobrecompromiso cognitivo. Las personas perfeccionistas subestiman las demandas del entorno y sobreestiman de forma irreal su propia energía disponible, mostrando una incapacidad total para desconectarse de las tareas. Además, la Asociación Americana de Psicología muestra que la brecha persistente entre el yo real y un yo ideal inalcanzable genera un estado de indefensión aprendida. Esto multiplica por 3 el riesgo de sufrir episodios depresivos mayores a lo largo de esa carrera profesional. Como vemos, lo verdaderamente perverso de nuestra época es que este mecanismo de defensa esté masivamente aplaudido socialmente. Como dice el filósofo Han, al hablar de la sociedad del cansancio, dice que hemos pasado de la sociedad del rendimiento externo a la sociedad de la autoexplotación, voluntaria bajo la falsa ilusión de que somos libres y de que estamos alcanzando el éxito de esta manera. Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué nuestro sistema nervioso se somete a esta rueda y reacciona con tanta violencia ante un simple error laboral?
La respuesta profunda está en la infancia. El sistema nervioso de un niño es profundamente dependiente del entorno, de su entorno familiar para aprender a regularse. Cuando crecemos en entornos críticos, hipervigilantes o altamente exigentes, donde el afecto o la calma familiar estaban condicionados al rendimiento, a traer resultados, ocurre un fenómeno biológico invisible. Para un niño, la mirada de desaprobación o la frialdad de sus cuidadores no es un momento incómodo. Es percibido por su cerebro primitivo como una amenaza de abandono. Es decir, casi como si fuese un peligro de muerte. Se activan los mecanismos de supervivencia. La crítica constante por parte de este entorno, de los familiares, actúa como microtraumas repetitivos que alteran el umbral de activación de la amígdala. El cerebro de ese niño aprende a vivir en hipervigilancia, en tensión continua, para anticiparse al juicio externo. El niño aprende a corregirse antes de que lo corrijan. Se dice a sí mismo, si controlo todo y soy perfecto, estaré a salvo y me querrán. Aprendió que fallar no dolía solo por el fallo, dolía por lo que el fallo te hacía sentir sobre ti mismo. El problema es que 20 o 30 años después, esa estrategia de supervivencia se queda grabada a fuego en tu biología, en tu cuerpo. Tu amígdala adulta, esa estructura del sistema nervioso que está especializada en captar amenazas, no sabe distinguir entre la mirada crítica de tus padres en el pasado y la cara de un cliente o de una persona en una reunión, en una conferencia. El escenario cambia, pero la herida relacional activa exactamente la misma alarma fisiológica de supervivencia. Activa esa reacción de alerta, de tensión. Llamamos ética de trabajo incansable a lo que en realidad es la cicatriz biológica de un niño que aprendió que solo tenía derecho a pertenecer si no mostraba grietas. Sostener esta estructura agota. Por eso es crucial aprender a diferenciar dos conceptos. Por un lado, la excelencia sana que nace del gusto por hacer bien las cosas, que te permite aprender de los errores, te expande y te da permiso para descansar. Y por otro lado, el perfeccionismo herido, que nace del miedo y de la vergüenza. Este último perfeccionismo no busca la calidad, busca controlar la imagen para que nadie vea tus grietas y te mantiene en un estado de alerta constante. Si te has sentido identificado con Daniel, esto no se resuelve con trucos de productividad. En la práctica clínica necesitamos entender que tu conducta de trabajar en exceso tiene una función. Ante la exposición laboral se activa el miedo al rechazo y pensamientos como no soy suficiente. Tu conducta es sobreprepararte y no delegar, lo que te da un alivio temporal porque disminuyes la probabilidad de fallar. El problema es que a largo plazo esto te lleva al burnout y mantiene viva esa herida de infancia. Tu sobreesfuerzo refuerza la creencia de que solo estás a salvo si te agotas, si produces continuamente. Para romper esta cadena necesitamos aplicar herramientas de regulación del sistema nervioso. Primero, cuestiona la expectativa de infalibilidad. Tus colegas, las personas, tus compañeros de trabajo, las personas que te rodean, no espera que seas una máquina. La psicología de la comunicación demuestra que la perfección, al contrario, muchas veces aleja. Nos conectamos con aquellos profesionales que muestran su lado humano y asumen su propia vulnerabilidad, esa que tenemos todos. Cuando permites que tu atención se focalice en el momento presente sin juzgarte, tu mente empieza a calmarse, empieza a aquietarse. Segundo, mira el conjunto de lo que has hecho, no el detalle. Las personas perciben la totalidad de tu aportación,
en este caso de tu conferencia, de tu aporte en una reunión, etc. No esos pequeños lapsus que tú tengas. Aprende a usar tus sensaciones corporales, como ese nudo en el estómago o en esa tensión, no como una prueba de invalidez, sino como una pista de que tu herida infantil se te está activando. Utiliza esa señal para detenerte, respirar de forma intencionada y calmar esa alarma antes de que sigas produciendo. Y tercero, separa tu rendimiento de tu identidad. Ser un humano imperfecto no te resta valor profesional. No saber algo puntual no borra tu trayectoria. Date permiso para practicar la autocompasión, trátate bien y redefine el error. Equivocarse es simplemente parte del proceso de estar vivo. Sin errores no hay camino, no hay aprendizaje. La próxima vez que aparezca esa voz implacable en tu cabeza, no te preguntes qué hiciste mal. Pregúntate, ¿quién me enseñó que solo merecía ser respetado si lo hacía todo perfecto? El cambio no empieza en la autoexigencia, empieza en la autocompasión, en tratarse bien y en la comprensión de lo que nos pasa. Sanar el perfeccionismo laboral no es aprender a producir mejor, es enseñarle a tu sistema nervioso que hoy, en tu vida adulta, tu valor no depende de tus resultados, que eres una persona libre y que estás totalmente a salvo, incluso siendo imperfecta o imperfecto, incluso teniendo grietas, vulnerabilidad, como todos. Nos vemos en el próximo vídeo de esta playlist para seguir entendiendo tu mente en la sociedad del cansancio.